con temor. Muy bien, ahora vamos con Ucrania, ya que se aprobó un decreto para lanzar una operación antiterrorista en el este de ese país. Se les ha dado un ultimátum a los prorrusos que tomaron varios edificios gubernamentales. El ultimátum del gobierno interino ucraniano no ha sido suficiente para calmar las manifestaciones y levantamientos prorrusos en la zona oriente del país, que amenazan con expandirse a más regiones. En Luhansk, los separatistas han reforzado las barricadas ubicadas en el edificio de seguridad del Estado, antigua sede de la KGB, tomadas por los activistas desde hace unos días. Ellos han amenazado con seguir en el lugar hasta que Kiev acceda a celebrar un referéndum que define el futuro de la zona rusoparlante. En Slaviansk, la situación es similar. Estas imágenes muestran a varios hombres enmascarados que aseguran haber tomado el control del aeropuerto civil de esa zona. Los rebeldes de Slaviansk han aprovechado el inicio de los operativos antiterroristas emprendidos por el gobierno para hacer un llamado al presidente ruso Vladimir Putin y pedir ayuda. Debido a la escalada de tensiones en el este ucraniano, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas convocó a una reunión de emergencia para tratar la crisis. En este encuentro extraordinario, Ucrania, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y otros países de Occidente culparon a Rusia de fomentar la secesión en el oriente del país, luego de haber anexado Crimea a su federación. Con esta sesión convocada por Rusia, los representantes del gobierno de Putin han pedido a Kiev no usar la fuerza contra los manifestantes. No obstante, los reproches de Occidente contra los rusos han demostrado que este país está aislándose cada vez más en la crisis. Esto ha motivado además que Europa adopte nuevas sanciones contra Rusia, según ha confirmado el canciller francés Laurent Fabius desde Luxemburgo, en donde se ha reunido con ministros de Exteriores de la Unión Europea para tratar la crisis ucraniana. En este encuentro también se acordó el envío de ayuda financiera que contribuye al rescate de la economía de ese país. En tanto, desde Rostov del Don reapareció el derrocado Víktor Yanukovych para echar más leña al fuego y culpar a Estados Unidos por los disturbios en su país, que según él está al borde de una guerra civil. Muy bien, mientras ya se sabe que Barack Obama ha vuelto a hablar con Vladimir Putin nuevamente, creo que en un mes han hablado como 3 veces, en las cuales le está solicitando que disuada al gobierno de Kiev con el uso de la fuerza, pero Rusia pues dice que ellos no tienen nada que ver, que no están persiguiendo a nadie para la situación. Es difícil de creer, pero se está complicando, ¿no? Sí. ¿Quién está metiendo leña al fuego para estos prorrusos tomen esas acciones? Bueno, salvo que uno crea que las milicias crecen espontáneamente de un día para otro, tras las lluvias, como los hongos. Claro. Es difícil creer que surjan estas milicias tan bien organizadas, claro, sin ningún precedente. No existían ayer y hoy día ya están tomando claro, con un nivel de preparación y armamento ruso, dicho sea de paso, de guerra, en uniformes militares pero sin distintivos, capturándose desde la policía en el caso del este de Ucrania, sedes militares en el caso de Crimea. Es muy difícil de creer que esto sea espontáneo. Ahora, yo todavía dudo de que la intención de Rusia sea invadir y anexar zonas del este de Ucrania, porque esto no es tan fácil como Crimea. Hay 3 diferencias fundamentales, en mi opinión. En primer lugar, en Crimea más de la mitad de la población era rusa. Eso no es cierto virtualmente de ninguna zona del este de Crimea, salvo pueblos muy pequeños. Entonces no es claro que tengan un apoyo tan grande entre la población como en Crimea. En segundo lugar, en Crimea las tropas rusas ya estaban ahí, porque tenían la base de Sebastopol, la base naval, o sea, ya había soldados rusos en Crimea. No había que trasladarlos desde Rusia de manera ostensible en lo que claramente hubiera sido una invasión. En el caso del este de Ucrania tendría que haber una invasión en regla, o sea, no habría forma de ocultar eso. Habría que pasar la frontera, introducir tropas desde Rusia. Y en tercer lugar, en el caso de Crimea, Crimea es geopolíticamente hablando una isla, porque la parte de tierra que la une al continente es muy estrecha, y esa estrechez hace que sea fácil de defender en ambas direcciones. Es muy difícil invadir Ucrania desde Crimea, pero a la vez es muy difícil intentar recuperar Crimea desde Ucrania por tierra.
En el caso del este ya no hay una frontera visible y ahí sí tendríamos una resistencia de los ucranianos, porque los ucranianos no sabrían si las tropas rusas entran solo para quedarse en la zona de frontera o intentan avanzar hacia Kiev. Pero no es una prueba también que están haciendo los rusos con estas manifestaciones de su gente, es más o menos para medir, ¿no? Tomar como un termómetro, pues a ver cómo está la situación. Pero ¿hacia dónde estamos yendo? Porque la preocupación de la comunidad internacional, ¿no? De la reacción de Kiev, ¿qué va a pasar? A ver, yo creo que el escenario ideal de Rusia, uno que probablemente no ocurra, es uno en el cual se restituye un gobierno prorruso en Kiev. Correcto. No digo que sea imposible, pero me parece improbable. Pero habría protestas en Kiev, o sea, claro, con una serie de violencia y demás. Y habría, yo creo que hasta muy probablemente una insurgencia armada en contra de ese gobierno y en contra de una posible presencia rusa. Creo que Rusia tampoco quisiera, aunque no descarta del todo, la posibilidad de incursionar y eventualmente controlar militarmente parte del este de Ucrania. Pero creo que su escenario ideal, dadas las circunstancias, el más fácil de obtener dentro de lo posible, no el ideal en realidad, sería una situación en la cual en Ucrania hay un gobierno central débil, de preferencia inestable, que no pueda controlar y además no tenga intención de controlar y conceda una amplia autonomía al este del país, una zona que sería autónoma respecto a Kiev, pero dependiente respecto de Rusia. Creo que eso es a lo que apuesta Putin. Muy complicada la situación y ahora nos vamos con otros temas. En Israel ha dispuesto el cierre de Cisjordania por las celebraciones de la Pascua judía durante 48 horas hasta la medianoche del martes. La medida ordenada por el Ministerio de Defensa busca garantizar la seguridad en esas fiestas que recuerdan el éxodo de los israelitas de la esclavitud egipcia. Por ello, los palestinos no podrán ingresar en Jerusalén e Israel para trabajo, estudios u oración. Las únicas excepciones serán las situaciones de emergencia médica. Estos cierres contra los palestinos son usuales por parte de Israel durante las fiestas judías, en que miles de judíos acuden a las sinagogas y otros lugares que por la cantidad de personas podrían convertirse en blanco de los radicales. Muy bien, Jan decía la nota que eso es algo habitual, o sea, desde que está esta situación no pueden ingresar durante esta semana, ¿no? Porque la Pascua creo que dura toda esta semana, igual que la nuestra. Justo el día de ayer el alcalde de Jerusalén declaraba en el programa de Farid Zakaria en CNN Internacional que Jerusalén debería permanecer unida bajo soberanía israelí, pero que ya era una ciudad abierta al culto de las tres grandes religiones monoteístas. Bueno, acá tenemos la prueba de que tan abierta no es, o sea, los palestinos tienen restricciones habituales para acceder y ya no hay ataques desde contra objetivos israelíes desde Cisjordania, así que las motivaciones de seguridad son francamente cuestionables. Muy bien, nosotros ahora hablando de ataques, nos vamos a los Estados Unidos. 3 muertos ha dejado uno en 2 centros judíos en Kansas. El responsable es un conocido radical que pregona la supremacía blanca. Tras el tiroteo en la ciudad de Kansas contra la comunidad judía, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, expresó sus condolencias por el desgarrador ataque que dejó 3 muertos. Además, prometió ayuda en la investigación. Tenemos que estar unidos contra este tipo de violencia terrible que no tiene lugar en nuestra sociedad. Y tenemos que seguir viviendo juntos a través de las religiones para combatir la ignorancia y la intolerancia, incluyendo el antisemitismo que puede llevar al odio y a la violencia. El asesino ha sido identificado como Fraser Glenn Cross, de Aurora, Missouri. Es un exdirigente del Ku Klux Klan de 73 años que usó una escopeta para matar a un adolescente de 14 años y su abuelo en el estacionamiento de un centro comunitario en el suburbio de Overland Park. Luego condujo hasta una comunidad de gente retirada, donde mató a una mujer antes de ser arrestado en una escuela primaria. Según la policía, cuando fue detenido, gritaba Heil Hitler mientras se lo llevaban. Aunque Cross ha sido relacionado en el pasado con grupos supremacistas blancos, las autoridades locales inicialmente no mencionaron un crimen de odio, pero con el paso de las horas ya tendrían suficiente evidencia para procesarlo por este delito. Además, el ataque se produjo en la víspera de la festividad judía del Pesaj. En la década de los 80, Cross, que también se hace llamar Glenn Miller, dirigió un grupo llamado Partido Patriota Blanco. Fue sentenciado a 5 años de prisión por amenazas a judíos, negros, homosexuales y funcionarios gubernamentales.
Muy bien, pues con un pensamiento pues que ya sabemos que está totalmente trastocado, pues el tema de esos que eran buen nazis, seguidores de Hitler, y con esos no solamente odia a los judíos, estamos hablando pues que se encuentra con nosotros y también seríamos víctimas, ¿no? Bueno, además es radical. La paradoja en este caso es que si bien era un centro cultural judío, ninguna de las víctimas es judía. Uno, dos, son tan blancas de piel como él, claro, de origen europeo como él, pero tres, gritaba Heil Hitler. Eso no es solo una versión de la policía, yo he visto la filmación. Y para Hitler el tema no era ser blanco, era ser ario, porque Hitler combatía a otros europeos que eran todos de tez blanca. El tema no era, repito, los eslavos para Hitler, y Hitler hacía alusión al origen del término eslavo, que es esclavo, no eran seres humanos dignos del Tercer Reich. O sea, ser blanco no era suficiente, los gitanos tampoco. Entonces, él no hubiera calificado para ser parte del reino de los cielos nazi, ¿no? Muy bien, gente loca. Bien, ahora seguimos con Francia. La policía va a utilizar el ADN para encontrar al responsable de una violación en una escuela, mientras que en Holanda una adolescente activó la alarma tras amenazar con un atentado en una aerolínea. Tomando muestras de ADN de más de 500 estudiantes varones, maestros y personal de una escuela en Francia, la policía intenta encontrar al agresor sexual de una adolescente violada en septiembre pasado. La joven de 16 años de edad fue agredida en los baños de la escuela secundaria Fenelon Notre Dame de una institución católica privada. Si bien la prueba es voluntaria, quien se niegue a participar podría estar bajo sospecha. Poco antes del inicio de la festividad judía del Pesaj, un palestino mató a un israelí que viajaba con su familia por una carretera cerca de Hebrón, en Cisjordania. La víctima de 40 años conducía un auto camino a la celebración de la Pascua judía, cuando fue alcanzado por los disparos del agresor. Al cabo de unos minutos falleció por los impactos de bala. Su esposa de 28 años y un niño de 9, que iba en otro coche también atacado, quedaron heridos de gravedad y fueron trasladados a un hospital de Jerusalén. La policía de Rotterdam ha detenido a una adolescente holandesa de 14 años por amenazar en Twitter a la compañía American Airlines con cometer un atentado. Hola, mi nombre es Ibrahim y soy de Afganistán. Formo parte de Al Qaeda y el 1 de junio voy a hacer algo realmente grande. Adiós, decía el mensaje. Desde la cuenta oficial de la compañía estadounidense respondieron de inmediato: Sara, nos tomamos estas amenazas muy en serio. Tu dirección IP y detalles serán enviados a seguridad y al FBI. Casi una hora más tarde, en la cuenta apareció un mensaje que decía que se trataba de una broma y que otra persona había escrito el tweet. Un poco graciosa, Sara ahora va a tener que responder a la policía. Muy bien, nosotros vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, la vida y también la carrera de Freddie Mercury detallado en un nuevo cómic. Volvemos.